¿Qué es la depresión desde el punto de vista personal? O sea, bueno, más que personal, es un poco la definición, lo que yo he aprendido de depresión. Y es un trastorno del ánimo que afecta tanto a mujeres como hombres, que es más frecuente en mujeres, ¿cierto? Tanto aquí como en otros países más frecuente, la tasa de frecuencia se da más en hombres que en mujeres, que afecta a todo el entorno familiar y que tiene ciertas características y sintomatología. Y entre esas características o sintomatología está no tener ánimo, por ejemplo, no querer realizar una tarea, no cuidarse en el sentido personal, ¿cierto? En el fondo, un poco no tener ganas de hacer nada. Es como, si ustedes piensan que ánimo es como la vida misma, digamos. Si uno no tiene ánimo es como no tener ganas de hacer nada. Es un poco eso. Y durante su experiencia laboral, las edades más frecuentes de personas que hayan padecido depresión. Depende de dónde te haya tocado trabajar. Por ejemplo, hay edades que son clave, como la de los adultos mayores, por ejemplo. A veces cuando los adultos mayores tienen muchas pérdidas, o generalmente la pérdida de la pareja, o del marido, o la señora, es probable que ellos tengan un estado depresivo. En algunos adolescentes también. De repente los adolescentes, cuando pasan sus etapas de la pubertad, hay algunos que también hacen algunos episodios de depresión. Y también en algunas ocasiones las mamitas, las mamás que tienen guaguas, tienen una depresión postparto. Y con relación, ¿cuáles han sido las causas que usted ha visto en cuanto a la atención de un paciente con depresión? ¿Cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente no podemos hablar de causa más frecuente porque las causas vienen pueden ser por algún problema situacional, ¿cierto? Que es un tipo de depresión reactiva. Uno reacciona frente a una determinada situación. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores que quedan viudas, o no tan mayores que de repente queden viudos también, se produce ahí una situación de estrés complicada en que la reacción de la persona a adaptarse a esta nueva situación no es la más adecuada y puede tener un episodio depresivo. Pero hay otros casos que tienen que ver con lo fisiológico, con alguna patología más bien de tipo fisiológico, como por ejemplo, una alteración, por ejemplo, de algunas sustancias en el cuerpo, ¿ya? Que tengan menos sustancias, no sé, pues está relacionado con la serotonina, ¿ya? Entonces, si tienes menos serotonina, es probable que este enlace que se necesita, los neurotransmisores y todo este cuento, ¿cierto?, no se produzca y por lo tanto la persona podría estar en un estado depresivo también y para eso necesitan medicamentos, ¿cierto? Más frecuente, no te podría decir qué tan frecuente, porque yo he visto en general de todo un poco. ¿Sí? No te podría decir, es más frecuente en mujeres, de todas maneras. Es más frecuente en mujeres de todas maneras, sí. Creo que el porcentaje está, entre un 11% o 5% en hombres y como 15% en mujeres. Algo así es la diferencia en Chile, por lo menos. Usted más o menos conoce o tiene al tanto quiénes conforman el equipo de salud mental. En general hay un médico psiquiatra, un psicólogo, una enfermera con especialidad en psiquiatría, porque la idea es que como es una patología diferente, ¿cierto? Como las patologías mentales son distintas, debe tener cierta especialización en esa área. Entonces hay una enfermera que está dedicada a la salud mental, y el personal paramédico, etc. ¿Y ellos realizan alguna actividad, terapia? Sí, hacen terapias grupales, hacen algunas actividades de ayuda a la comunidad, en el sentido de, más que de ayuda a la comunidad, está mal empleado el término, es como
como actividades para mostrar a la comunidad, como terapia manual, por ejemplo. ¿Ya? Hay terapias de baile, hacen distintos tipos de terapias y también hay una atención directa con el médico, con el psicólogo, con la enfermera. ¿Y cómo puede ayudar el entorno en mejorar a esa persona, tanto familiares, amigos, personal de salud? Yo creo que con información y educación, por una parte, ¿cierto? Porque en la medida que uno esté más informado y tenga mayor conocimiento, es probable que pueda enfrentar de mejor manera algunas situaciones que se nos presentan, por una parte, y reconocerlas tempranamente, porque de esto, por ejemplo, en la atención primaria, el gran porcentaje de las depresiones se reconocen tardíamente, porque el profesional, o sea, los otros profesionales que no tienen que ver con el área de salud mental, como psiquiatra o psicólogo, no están preparados para hacer un reconocimiento de signos y síntomas. Entonces, es muy tardía el diagnóstico. Y el 90% yo creo que de las patologías de depresión son evaluadas tardíamente. ¿Cómo se puede ayudar ahora? Yo creo que educando, yo creo que informando y yo creo que también conociendo o reconociendo en uno un autocuidado. ¿En qué sentido? En bajar sus niveles de estrés, por ejemplo. Yo creo que el sistema ambiental y el estrés que estamos viviendo en estos momentos influye en cómo la persona reacciona y cómo se ve tan exigido que lo sobrepasan en alguna oportunidad. Uno se siente sobrepasado y se desadapta a esta nueva realidad que es tan exigente y algunos llegan a tener trastornos del ánimo. ¿Y usted en el ámbito de enfermería le ha tocado ver algún caso que le ha marcado? Sí, me ha tocado. Sí, ¿podría decir más o menos? A ver, hace muchos años atrás, yo cuando era recién recibida, conocí a una señora que era joven, que hizo una depresión postparto. Y la depresión fue tan seria, bueno, hay que considerar también que en algunos casos pueden haber antecedentes familiares involucrados, ¿cierto? De repente se dice que cuando hay una persona que tiene antecedentes familiares es más probable de que sufra también una depresión, ¿cierto? O trastornos orgánicos como algunas patologías, por ejemplo el hipotiroidismo, ¿cierto? También es una causa de que eleva el riesgo de tener depresión en la persona que tiene hipotiroidismo o alguna alteración de tipo hormonal. En esa oportunidad esta señora hizo una depresión postparto y fue diagnosticada tardíamente y fue severa, fue súper severa, que incluso en ese tiempo en el hospital le tuvieron que hacer sesiones de electroshock y en estos años creo que ya no se usa, no estoy segura. Pero todavía se usa, pero no es frecuente. Ya, no, la verdad es que no estoy al tanto, pero fue muy severa esa depresión, duró muchos meses. Normalmente una depresión puede durar, qué sé yo, a lo mejor un par de meses, ¿ya? Pero cuando es más de un par de meses ya es crónica, ¿cierto? Porque cualquier persona que se le muere un familiar puede tener cierto grado de depresión, pero uno puede decir que a los 6 meses ya empieza a recuperarse. Si esto permanece en el tiempo, podría ya tratarse de un cuadro más complicado. Sí, si no se trata, y si no se trata puede llegar al suicidio. Es lo más frecuente que hay el suicidio. Es lo más frecuente. Claro. ¿Y el rol de enfermería con un paciente en depresión? El rol de enfermería con un paciente en depresión. Yo creo que como en toda orden de cosas en el actuar de la enfermera, tiene que haber una buena evaluación. Yo creo que parte por ahí, ¿no? Y para eso uno tiene que saber qué tipo de evaluación va a hacer, ¿cierto? Porque no es una evaluación física, o sea, uno puede observar, qué sé yo, la postura del paciente, el ánimo, a lo mejor que el paciente esté muy callado, que no nos quiera hablar, ver una fase de tristeza, a lo mejor, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo creo que hay que hacer una buena entrevista. Es muy importante la entrevista con el paciente deprimido,
porque ahí uno va a poder lograr entender